Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes de sexto grado. El día de hoy, martes 6 de octubre del año 2020, segundo día dentro de esta semana 27 con el proyecto semanal titulado Disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. En el área de ciencia y tecnología vamos a desarrollar el título ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Nuestra meta: formular hipótesis posibles y un plan para una indagación. Repito, formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Recuerda que indagación es averiguar, investigar. En esta oportunidad indagarás o investigarás sobre el comportamiento de un pequeño ecosistema en el que identificarás los componentes abióticos y los bióticos, así como también su funcionamiento. Como siempre, recuerda que tienes disponible a través del aula digital las fichas electrónicas en formato PDF para que puedas también organizarlo en un portafolio digital, así como tienes tu portafolio real, consistente, material, con tus útiles. También puedes ir organizando en PDF. Tu portafolio de evidencias concretas y tus útiles escolares son tus recursos. Reflexionemos. Hay plantas locales que usamos frecuentemente en casa, ya sea en la cocina, como alimento o sazonador, o con fines medicinales. También usamos con fines decorativos para adornar algún espacio de la casa. Algunas de ellas se cultivan en la huerta, en macetas o incluso en agua. Recuerda o consulta a algún familiar para responder las siguientes preguntas. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, hierba, son comunes en tu localidad? ¿Sabes el uso que se las da? ¿Conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso con agua? A partir de estas ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos la pregunta de investigación del día de hoy. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Lee y copia la pregunta en tu cuaderno. A continuación, formularás tus hipótesis a partir de los siguientes procesos. Primero, identificación de las variables independiente y dependiente. Formulación de hipótesis. A continuación, te invitamos a leer la ficha del anexo ¿Cómo se formula una hipótesis sencilla?, disponible en la sección de recursos de esta plataforma. ¿Cómo se formula una hipótesis sencilla? Para formular las hipótesis y el plan de trabajo, seguiremos las siguientes etapas. 1. Identificar la relación causa-efecto. Los procesos de construcción de las hipótesis son simples si se comprende la pregunta de indagación. Para el presente caso, la pregunta de indagación es la siguiente. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta?
Para fines prácticos podemos dividirla en dos componentes. 1. La luz. 2. El crecimiento de una planta. En estas dos partes en que se ha dividido la pregunta podemos identificar una relación de causa a efecto. Para identificar la causa pondremos la palabra si. Los expertos la llaman conjunción condicional. Para identificar el efecto antepondremos la palabra entonces, llamada adverbio de modo. Para el caso que estamos tratando, ensayaremos el uso de ambas palabras para las partes en que hemos dividido la pregunta de indagación. Le hemos realizado ligeros cambios en la construcción porque algunas relaciones pueden ser, por ejemplo, ambiente con luz crece la planta o ambiente sin luz no crece la planta. Puede haber también relaciones inversas, ambiente sin luz crece la planta, etc. Para el efecto tomaremos la primera relación. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. La estructura que hemos trazado tomaremos como causa la parte de la pregunta a la que hemos antepuesto la palabra sí y como efecto la parte a la que hemos antepuesto la palabra entonces. Gráficamente la presentaremos así. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, será la causa, entonces la planta crecerá. Sería el efecto. Aquí está el sí y aquí está el entonces. Continuamos. Identificar las variables independiente y dependiente. En relación causa-efecto que hemos identificado una de las dos partes, la podemos controlar en la práctica. Por ejemplo, podemos poner la planta en un ambiente con luz o en un ambiente sin luz. Pero lo que no podemos controlar es el efecto. Es decir, que pueda crecer o no crecer, no depende de nosotros. Esto lo responderá el experimento. Será la evidencia la que nos dé la respuesta. Lo que podemos hacer es predecir algo que podría ocurrir en ese experimento. La parte que hemos identificado como causa y podemos controlar será la variable independiente, y la parte que no hemos identificado como efecto y depende del experimento será la variable dependiente. Continuamos. Formular la hipótesis. La hipótesis se construye sobre la base de experiencias anteriores o de la información que tenemos al respecto. Por ejemplo, sabemos que las plantas necesitan realizar la fotosíntesis para fabricar sus alimentos. Entonces, una planta sin luz no podrá fabricarlo. Con este elemento de juicio podemos proceder a la predicción de la siguiente manera. Pensamos, si ponemos a la planta en un medio iluminado, predecimos la planta podrá fabricar su alimento para vivir y crecer. Entonces la hipótesis podrá ser formulada así. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. A continuación escribiremos la hipótesis de la siguiente manera. Hipótesis 1. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Sin embargo, podemos creer que también puede funcionar de otra manera, según vimos en las otras formas de relación. Por ejemplo, si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá.
Sobre esta base podemos escribir la hipótesis así. Hipótesis 2. Si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá. Continuemos. Validar las hipótesis. Para comprobar la validez de cualquiera de las dos hipótesis, debemos someter la hipótesis a prueba mediante un experimento. Para hacerlo, debemos seguir la siguiente secuencia que deberá incluirse en el plan de indagación o investigación. 1. Seleccionar una planta de mi localidad teniendo en cuenta que podamos cultivarla en agua. La planta no debe ser muy grande. 2. La planta debe tener tallo y hojas, además debe estar fresca. 3. Decidir cómo será el experimento. Por ejemplo, podemos hacer el experimento cultivando las plantas en agua. 4. Conseguir los materiales con los cuales montaré el experimento. 2 cortes de tallos iguales de la planta, 2 vasos iguales, agua y regla. 5. Buscar un lugar donde poner los vasos con las plantas. Aquí es necesario detenernos un instante para explicar lo siguiente. Hay 2 factores que debemos controlar para que el experimento nos dé una respuesta válida. Dichos factores son los siguientes. 1. Nuestra hipótesis se refiere al crecimiento de una planta con luz. Entonces necesitamos comparar el crecimiento de una planta con luz con el crecimiento de una planta sin luz. Esta deberá ser la única diferencia que debe haber en el tratamiento que daremos a las plantas para comparar al final en qué ambientes es mejor cultivar la planta. Los demás factores que pueden intervenir son los siguientes. Deben tener la misma cantidad y el mismo tipo de agua y los recipientes deben ser iguales. Recuerda, cuando en un experimento controlamos la variable independiente y los factores que pueden alterar el experimento, lo denominamos experimento controlado. Luego de haber leído la ficha del anexo cómo se formula una hipótesis sencilla, ahora seguramente ya tienes una orientación que te permita formular tus hipótesis. Escribe una hipótesis para la pregunta de indagación. Escribe al lado de cada hipótesis una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Tus ideas son muy importantes. Recuerda que tus respuestas son hipótesis sobre la relación entre el ecosistema y las plantas. Recuerda también que para demostrar lo que has afirmado en tus hipótesis, necesitas indagar. Así tus ideas estarán basadas en evidencias experimentales. Para formular tu plan de indagación deberás tener en consideración que se trata de planear un experimento que te permita demostrar tu hipótesis que es válida. Así tu hipótesis está expresada de la siguiente manera. Hipótesis 1. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Y allí la comprobación. Tu plan de investigación tendrá un objetivo. Este será dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que la predicción, suposición o pronóstico de que la planta en un ambiente iluminado crecerá es verdadera. Los pasos a seguir serán 1. Colocar una de las 2 plantas en un vaso con agua en un lugar que tenga luz durante el día. 2. Colocar otra planta en un lugar donde no tenga luz de día ni de noche. El agua deberá ser del mismo tipo de agua que usaste en el otro vaso, en el vaso anterior. 3. Medir el tamaño original de las plantas. Observa si la terminación del tallo tiene raíces
y registrar estos datos en el cuadro de registro de observaciones. Con los procesos a seguir debidamente registrados, identificarás los recursos necesarios, agua, vasos, etc., que se utilizarán para ejecutar el plan. Pondrás en acción tu plan. Tu plan lo escribirás en tu cuaderno en hojas de reuso. Cuando sea oportuno, podrás emplear tu cuaderno de experiencia. Te sugerimos presentarlo de la siguiente manera. Objetivo del plan. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Y qué haré después? Aquí escribes cada una de tus acciones a realizar. Vamos, tú eres un genio. Vamos, despierta tu ingenio. Eres un chico inteligente. Eres una niña súper audaz e inteligente. Aquí vas a colocar la lista de los recursos o materiales que necesitarás. Uno a uno, ¿qué materiales vas a utilizar? Planta, vaso, agua, regla. Recuerda, las observaciones día a día estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas, tales como el tamaño, su aspecto general, si se marchita o lo sana, y de qué color está, si está enraizado, si crecen raíces, y la abundancia de estas, sin raíces, muy pocas, muchas, etc. Cada uno de esos detalles vamos a colocar a manera de registro en este recuadro. Por ejemplo, acá tenemos la zona para la planta en un lugar determinado con las observaciones de tamaño, aspecto, raíces u otro que tú consideres. En el día 1, en el día 2, en el día 3, ¿ya? Aquí la planta en la oscuridad, con los mismos criterios, tamaño, aspecto, raíces u otro. Día 1, día 2, día 3. Nota: cada observación que hagas a la planta ubicada en la oscuridad no debe durar mucho, para no alterar el hecho de que debe permanecer a oscuras. Seguimos aprendiendo. Las observaciones del crecimiento de las plantas deberás continuarla durante 9 días. El registro de los cambios debe ser diario. Felicitaciones, realizaste los primeros pasos de la indagación que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, esperamos que te sirva para formarte ideas más claras acerca de la formulación de las hipótesis y el plan de indagación. Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto de esta primera parte de tu trabajo de indagación final y anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de indagación, las hipótesis, ¿cómo las formulaste? Autoevalúate con un check o una X si no lo lograste. Luego mejora tus productos. Aquí tenemos los criterios. Criterio 1. Relacionaste causa y efecto con el problema de investigación. Criterio 2. Identificaste las variables independiente y dependiente para elaborar la hipótesis. Criterio 3. Identificaste la predicción para elaborar la hipótesis. Criterio 4. Formulaste hipótesis sí, entonces, relacionadas con la predicción. Con tu familia, explícale el proceso seguido para la formulación de la hipótesis y las conclusiones a las que llegaste. Explícales lo importante que es para ti aprender a indagar para obtener evidencias que sustituyen a las creencias y prejuicios. Reflexiona. Recuerda la meta. Formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Aquí tenemos un ejemplo de plantitas. Estas son dracenas cultivadas en agua, con luz y sin luz. Ahora reflexiona y responde las preguntas. ¿Lograste la meta? Explícalo brevemente.
Anota aquí en este cuadro tu respuesta. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Crees que te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta la ficha anexo? ¿Qué fue lo que te permitió construir tu plan de indagación? Finalmente, la formulación de las hipótesis se consigue una vez identificadas las variables independiente y dependiente. El plan de indagación se construye para validar las hipótesis. El experimento es importante en el momento en que podemos controlar las variables intervinientes. Recuerda, organiza en tu portafolio respecto a las preguntas de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste y la información de la lectura, pues serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Al revisarlos podrás evaluar tus logros y dificultades. Asimismo, te será útil para escribir en tu cuaderno de experiencia que construirás y usarás en lo sucesivo. Mil gracias, estudiantes.